Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, el ex conscripto médico, ex combatiente de Malvinas, doctor Florencio Morales, que sirvió en la compañía 10 de ingenieros durante la guerra de 1982, y quien les habla, Héctor Francia, ex conscripto que serví en Witness Ridge o Cerro de la Antena o de la Radio en Malvinas durante la guerra de 1982. Nos han recomendado en los comentarios que nos hacen en los cortes de YouTube del programa que detalláramos un poco los temas que vamos a tratar en el inicio. Hoy comenzaremos como siempre con un mensaje fraternal hacia ustedes, luego trataremos el objetivo que tiene Rebeldes por Malvinas, el estado actual del conflicto con el colonialismo británico en Malvinas y las circunstancias por las que estamos atravesando en nuestro querido país. Queridos y queridas compatriotas, desde aquí les mandamos un fuerte abrazo argentino, un abrazo fraterno, y les decimos que a pesar de los sufrimientos y dificultades, somos un gran pueblo y lograremos llegar a la independencia que nos corresponde y con ello a la vigencia de nuestros derechos que deben otorgarnos o asegurarnos una vida digna a nosotros que somos los hijos de esta bendita tierra. Malvinas por Argentinos es ante todo un programa de divulgación soberana. Es un aspecto más en la tarea que llevamos adelante desde nuestro regreso de la guerra. Nos dimos cuenta que la mentalidad colonial es el mayor escollo para nuestra unidad nacional argentina. Y yo les quiero explicar esto de la mentalidad colonial. Hay ejemplos que son muy claros. En mi página Malvinas por Argentinos Facebook, algunos lo hacen, obviamente son trolls y lo hacen a propósito, pero algunos le ponen, bueno, si hubieran ganado las invasiones inglesas seríamos otro país. No quisiera tener el destino de la India bajo el dominio británico, pero bueno, hubo otras colonias. Y también te dice, bueno, ¿para qué la querés si van los argentinos, los van a llenar de villas miserias? Son cosas muy tristes escuchar estas cosas para una persona, un ciudadano como nosotros que servimos en Malvinas durante la guerra. No solamente dicen eso, ¿por qué no los dejan en paz a esas personas que viven ahí? Es que involucra mucho más que unas pocas personas, que los 3.600 habitantes que tienen nuestras islas usurpadas. Así que esa es la mentalidad colonial, la mentalidad. Una vez me dice un conocido, yo digo, ¿vos qué querés? ¿Que pongan la bandera gringa, yanqui acá? Y me dice, bueno, ¿y si funciona? No, flaco, no funciona. Ser súbdito de segunda es terrible. Ya es terrible llevar adelante una lucha constante por nuestra independencia, por la cantidad de traidores que hay. Imagínate si fueras, lean un poco la historia de la India, cómo vivió su pueblo bajo el dominio británico, o vean una película que inclusive vergonzante de los mismos británicos, dirigida por Richard Attenborough, que era Gandhi. Vean cómo los trataban. O lean sobre la hambruna en Bengala en el 1943, cuando Churchill, para acumular, lo hemos contado varias veces, para acumular alimentos dejó morir a más de 1,5 millones de indios en la zona. Y todavía decía, bueno, ¿vive Gandhi? Bueno, si vive Gandhi no murieron esos indios. O sea, un poquito lo que dice Milei, ¿no? De algo van a hacer antes de morirse. O sea, en ese sentido, el pensamiento que cree que hay elegidos y que el resto tiene su destino porque le corresponde, y además que es mentiroso, ¿no? Porque hay una serie de intereses y de ventajas que hacen que esas personas aparezcan como elegidas. Ese pensamiento anglosajón lo tiene y lo refleja sin duda alguna el traidor engendro de Milei. Entonces, como les decía, nos dimos cuenta que la mentalidad colonial es el mayor escollo para nuestra unidad nacional argentina. Por eso iniciamos hace muchos años nuestras charlas y conferencias, que de modo sencillo se llaman charlas sobre Malvinas, pero que se refieren a la geopolítica del Atlántico Sur desde la perspectiva de la defensa de la soberanía de nuestro pueblo, tanto en dicha zona como respecto de nuestro sector antártico, es decir, nuestros intereses antárticos. Un día me llegó a mí un correo electrónico ofreciéndome un espacio radial.
hace ya casi 4 años. Y bueno, dijimos con algunos compañeros, además de los ámbitos educativos y comunitarios a los que vamos para sostener la causa Malvinas, sociedades de fomento, grupos de jubilados, centros culturales, locales partidarios, incluso parroquias, hemos ido a grupos de escavo para charlar sobre el tema Malvinas, el tema de una perspectiva nacional argentina, de una perspectiva integral, explicando el tema geográfico, económico, porque nos hemos formado para eso a lo largo de ya más de 40 años. Y además del trabajo que hacemos en las redes, como les dije, entre otros espacios a través de Malvinas por Argentinos, Malvinas X Argentinos, dijimos, bueno, vamos a ampliar este espacio y hacer radio para generar una conciencia nacional y democrática. Y nos pareció que era una gran oportunidad y bueno, lo estamos tratando de concretar. Por lo tanto, este programa es parte de una batalla cultural que damos contra los grupos económicos, financieros, mediáticos e institucionales que forman una especie de oligarquía local. Y en especial, cuando hablamos de institucionales, nos referimos al Poder Judicial, a la Corte Suprema de Justicia, aparte de los tribunales federales en lo criminal de Comodoro Pi o Comodoro Pro, y parte de la justicia de Cava, que son utilizados como instrumentos políticos de persecución a representantes de los intereses mayoritarios, como lo hacen con la presidenta doctora Cristina Fernández de Kirchner, y lo hicieron durante el macrismo y lo hacen actualmente con otros dirigentes populares, dirigentes sindicales y sociales. Desde la visión antes descrita, repetimos siempre ciertos conceptos que deben ser manejados por nuestra ciudadanía. Soberanía política, que en democracia significa que el poder supremo, el interés y la voluntad suprema en la sociedad debe corresponder a las mayorías populares. Para eso, para que se entienda, te pueden elegir, como el engendro de Milei, con un balotaje con el 55,65% de los votos. Pero eso no significa que te vayan a dejar legislar o juzgar. Sin embargo, la vocación totalitaria de este sujeto destroza los derechos legales y constitucionales de nuestro pueblo, como si solo se tratase de simples papeles y no de respuestas, estos derechos, ¿no?, a las necesidades de nuestros compatriotas. En democracia se trata de ser elegido por la mayoría, pero también de gobernar en interés de la mayoría, que es lo que no hace este sujeto, conforme lo dispone nuestra Constitución y nuestras leyes, no la voluntad del tiranuelo de Milei y sus secuaces. Entonces, como habíamos hablado, soberanía política en democracia significa el imperio de la voluntad de las mayorías. Soberanía económica, que significa la utilización de los recursos materiales y el esfuerzo de nuestro pueblo en su propio beneficio, en beneficio de nuestro pueblo. ¿Qué significa? Que no sea bicicleta financiera. Lo que viene por el comercio exterior lo empleas en agrandar las estructuras productivas, culturales, sanitarias. Todo eso que hace que generación tras generación quede todo un bagaje que le haga más fácil el camino o más grande el camino a los que siguen. En vez, si vos lo vaciás, si te llevas todo lo que se obtiene por el comercio exterior al extranjero, o se lo llevan quienes te hacen préstamos que son onerosos y en contra del interés de nuestra Argentina, o como están haciendo acá, como hicieron con Macri ahora, se llevan los recursos naturales y luego vienen y se cobran de estos préstamos que son ínfimos al lado de la riqueza que se lleva, o sea que además se llevan el producido de esas ventas de recursos naturales que se llevan, materiales. O sea, es una doble, hasta triple estafa. Yo lo hemos explicado varias veces acá, el mecanismo ese de dependencia. Y también la soberanía cultural, que esto le jode mucho al bobo imitador de Trump, porque la soberanía cultural significa la posibilidad de generar nuestras propias producciones culturales argentinas. Y como esas producciones culturales muchas veces ven cómo está nuestra sociedad, eso le duele. Pero bueno, es parte justamente de nuestra libertad, la verdadera libertad, la que corresponde a todos. Hoy la defensa de Malvinas, es decir, del Atlántico Sur y sus recursos en alimentos, minerales, que significa energía, y que es inexcindible de la defensa de nuestros intereses antárticos, que significan agua dulce, más alimentos y minerales, ha sido entregada por Milei y su gobierno traidor y corrupto mediante la declaración conjunta Mondino-Lamy realizada el pasado 24 de septiembre de 2000
24 en Nueva York, por la que se deja en manos coloniales británicas la explotación de las riquezas antes descritas y encima se le da a los ingleses, como se lo nombra, nuestro pueblo lo llama comúnmente, no dice colonialismo británico, dice ingleses, una escala en Córdoba para un vuelo a su servicio hacia nuestras islas. Se acaba así con nuestra mejor arma política, que es el aislamiento físico y los costos que debe pagar el usurpador británico para abastecer su base militar de Monte Agradable. Esto lo repetimos, lo vamos a decir todos los programas, porque la mentira que ha hecho Milei sobre Malvinas es terrible. Primero dijo la verdad, que admira a Margaret Thatcher, como dijo hace poco un, entre comillas, excombatiente. Yo la verdad que no puedo sentirme compañero de un infeliz que dice que admira a Margaret Thatcher. Lo lamento. Pero bueno, primero eso, después dijo una guerra, después dijo que había que tener en cuenta la opinión de los colonos británicos, ellos les llama habitantes, para nosotros son colonos británicos. Si quieren ser argentinos, reconocerse porque viven en Argentina, eso ya es otra cosa, pero si no, son colonos británicos. Entonces, este tipo hace tal daño que además encima, para que nos entendamos, él dijo, bueno, voy a buscar una solución Hong Kong. Eso fue algo que le dijeron, tirale con algo porque vos sos muy pro británico y quedás mal parado. Dijo eso y nada más. ¿Pero qué fue que hizo? En la realidad, porque nosotros nos tenemos que fijar en la conducta de las personas, en la política real. Mandó a Mondino a Nueva York y acordó que se iba a abrir el desarrollo económico y comercial del Atlántico Sur. Pero cuando vos lo haces en manos de los británicos, ellos tienen la posesión vía militar de la militarización justamente del Atlántico Sur, ellos disponen qué, cómo y cuándo. Entonces estás entregando la economía del Atlántico Sur. Después, como siempre explicamos acá, si ves un mapa de nuestra Argentina y de nuestras Islas Malvinas argentinas, para llegar a nuestras Islas Malvinas tenés que pasar, es que están a 350 kilómetros de nuestras costas continentales argentinas, nuestras Islas Malvinas argentinas, tenés que pasar por el resto de la Argentina. Entonces el aislamiento le sale carísimo a los británicos. Carísimo. Y este infeliz, como hizo el otro infeliz de Macri con el acuerdo Forado y Duncan, les da una escala en Córdoba. ¿Por qué le facilitás? Porque sos un traidor. Y ahí viene la discusión también. ¿Es traidor? Muchos dicen, no es traidor porque no tiene sentido de nacionalidad. Pero él decide por nosotros. Si él no decidiera por nosotros, yo no lo llamaría traidor, porque total sería un pelotudo alegre que anda diciendo boludeces por ahí. Pero el tipo es presidente y decide por nosotros y decide en contra de nuestros intereses. Porque, ojo, Malvinas, además de ser muy rica nuestra Argentina continental, Malvinas tiene muchas riquezas, alimentos, minerales, rutas marinas. Es muy importante y obviamente el acceso a la Antártida. Y este traidor se lo regala. De ahí la bronca de nosotros tenemos compañeros que así como ustedes se sientan a comer, charlábamos, hablábamos de nuestros sueños y los mataron de Malvinas. Y este tipo viene y dice cualquier barbaridad y a falta de respeto. Y miren, otra cosa más. La palabra héroe. En mi grupo lo hemos hablado muchas veces. Héroes son los caídos en Malvinas. No todos, son los que no tenían nada que ver con la represión interna, porque si vos reprimís a tu pueblo, no puedes ser muy buen héroe, más con algunas conductas criminales que realizaron. Pero los que no tenían que ver con la represión interna, los que cumplieron con su deber profesional, o como nosotros éramos ciudadanos conscriptos, tenemos obviamente un reconocimiento y agradecemos de la sociedad y tenemos que seguir luchando. Y los que cayeron, que eran también ciudadanos conscriptos o militares profesionales en el cumplimiento de su deber, sin nada que ver con la represión interna, son héroes de la nación argentina. Y este infeliz de Milei le dice héroes a las personas por ser ricas, le dice héroes a los diputados coimeros que ganó para sacar un proyecto de ley. Entonces uno se pregunta, ¿lo hace a propósito? ¿Se quiere burlar de la categoría de héroe que tiene nuestra sociedad respecto de quienes cayeron en defensa de lo que nos pertenece a todos? Uno termina pensando eso. Si me dicen a mí, por ejemplo, héroes son los compatriotas, los 44 compatriotas que cumpliendo con un servicio público, como era en la Armada Argentina, en el submarino Ara San Juan, murieron en cumplimiento de un servicio público.
los 11 servidores públicos que murieron en Aeromountain estaban tratando de salvar gente, de combatir un incendio. Ahí tenés todo un sacrificio de una vida, querida o no, pero en beneficio común. Pero unos diputados coimeros, llamarlos héroes, a mí me parece una falta de respeto. Pero este tipo no tiene respeto por nadie, y los que están con él menos, porque son una horda de ladrones. Muchas veces nos dicen, Milei no es traidor, porque carece de sentimiento nacional. Pero no es así. Milei lamentablemente ocupa el gobierno de nuestro país. Decide por nosotros en aquello que nos es común. Por ejemplo, el manejo de los recursos económicos y la vigencia de nuestros derechos. Y lo hace en función de intereses minoritarios locales, extranjeros e internacionales. Y para imponer un régimen colonial. Por lo tanto, Milei y sus secuaces son traidores a la patria y merecen el destino deparado a tan grave crimen. Así que reiteramos, el conflicto entre nuestro pueblo argentino, el soberano en el Atlántico Sur, y el colonialismo británico es un choque de poder o político. Y no venga de vuelta, no es político, no, porque hay que exaltar los combates y todo, nada más, y se acabó ahí. Eso es una mentira para no mostrar cómo se están robando las cosas ahora. Hay que reconocer, obviamente, el cumplimiento del deber cívico, el cumplimiento del deber profesional. Hay que reconocer a nuestros héroes. Pero eso es una cosa, y otra cosa que te digan, esto es lo único que puedes hacer y no podés hablar del tema actualmente. Eso es pro-anglosajón y lo usan muchos gobiernos. Te dicen, no es un tema político. Y entonces, ¿por qué haces acuerdo entregando todo si no es un tema político? Son unas sinvergüenzas. El sujeto de la lucha por Malvinas es todo nuestro pueblo argentino, excepto, obvio, los traidores. La contienda política por Malvinas tiene cuanto menos 192 años de duración, desde aquel fatídico 3 de enero de 1833 en que se produce la usurpación colonial británica. La lucha por Malvinas, durante un régimen colonial como el de Milei, se da en todo nuestro territorio bicontinental. Tenemos la militarización del Atlántico Sur con la base usurpadora de Monte Agradable en nuestras Malvinas. A Joe Lewis, un propietario británico en Río Negro con 12.000 hectáreas en zonas de frontera fraudulentamente adquiridas. Tenemos a los ingenieros norteamericanos en el Paraná. Se le abrió concesiones en la explotación de recursos energéticos a nuestros enemigos británicos, tanto en nuestra Patagonia como en nuestro mar argentino, y también en el norte, en nuestros yacimientos de litio, y en la conciencia y la lucha hay que darle la conciencia de nuestro pueblo para que tenga claro esta invasión, como dijeron compañeros míos, una nueva invasión británica. Y digo, voy a decir algo, no solamente este gobierno de mierda hace concesiones a los británicos. Nosotros nos indignamos cuando le dieron 3 zonas de explotación en el mar argentino a la empresa británica Tullow durante el anterior gobierno. Eso, nosotros, traidores hay en todos lados, y hay que luchar mucho contra esos muchachos. Enfrentarse al colonialismo y a sus agentes locales. Este es el objetivo de este programa y del Grupo por Soberanía, línea fundadora que tengo el honor de integrar y que creamos exconscriptos, excombatientes de Malvinas para enfrentarnos al acuerdo forado de Duncan. Ahora bien, ¿en qué contexto se da esta lucha? Y esto hay que tenerlo en claro, porque desde el punto de vista técnico, los dueños de la riqueza la tienen muy clara y ya están haciendo todo lo necesario para quedarse con esa riqueza. Este siglo XXI se desarrolla en 2 dimensiones, y eso hay que tenerlo muy claro por la batalla cultural que hay que dar. Una real o material y una virtual. Desde el momento en que actualmente nos conectamos a las redes por cualquier dispositivo, el más común, un celular, coloca nuestra mente y a través de ella nuestros sentidos en un mundo diseñado y que manejan desde las redes muy pocos. Teniendo en cuenta lo consignado, nos moveremos en una sociedad tecnológica en la que la informática, la robótica y la tecnología de sensores han disminuido de forma drástica la participación humana en la producción de bienes y servicios. Ahora bien, aquello que nos corresponde o que constituye nuestros derechos es una retribución por nuestra participación en la producción de bienes y servicios. Dicha razón de atribución de la riqueza, con parámetros como por ejemplo la jornada laboral de 8 horas, están desactualizados y en realidad incrementan la riqueza de unos pocos de manera descomunal, así como hunden a la pobreza más feroz a millones de personas.
En lugar de favorecer tanta injusticia para enriquecer a unos pocos locales, extranjeros e internacionales como lo hace Milei, sobre la base de derechos que consagra toda nuestra Constitución, deben bajarse la cantidad de días trabajados y la duración de la jornada para que puedan trabajar más, con ingresos complementados por el Estado. La riqueza que genera la tecnología o se concentra en pocos ricos, como sucedió en los siglos XVIII y XIX, o por el contrario, a esa situación, respetando el derecho de propiedad, pero no como si fuera absoluto, sino en armonía a la propiedad de aquello que hace falta para vivir dignamente en nuestro pueblo. Es así como podemos entender y tenemos que impulsar los derechos en este siglo XXI. El rico quiere su riqueza, quiere sus ganancias. Vos, ciudadano común como nosotros, tenés tus derechos. Pelea por tus derechos porque son tu riqueza. Tu posibilidad de tener una vivienda, de tener una alimentación adecuada, de acceder a la salud, a un buen servicio de salud. Esos son tus derechos y son tu riqueza, porque para sostenerlo hacen falta miles de millones. Y como dijimos la otra vez acá, esos miles de millones, tanto Macri sí como Milei, pero sobre todo Milei, se lo está dando a unos pocos y se lo están fugando en un enorme negocio de unos pocos. Queremos complementar diciendo que la ciencia es una actividad que acumula conocimiento destinada a ser útil en principio a nuestra raza humana. Como tal, para obtener conocimiento hace falta sostener sistemas científicos y estos, con sus diversas complejidades, fueron posibles por los esfuerzos de toda nuestra humanidad. Esclavos, siervos, trabajadores explotados, y por lo tanto los frutos de la ciencia, por ejemplo los medicamentos, los servicios de agua, luz y gas, las telecomunicaciones, esos frutos de la ciencia son producto de la actividad de nuestra humanidad y pertenecen a toda la humanidad. Y como comunidad tendremos quienes pueden adquirir esos bienes y servicios en el mercado y otros a quienes se les deba suministrar el Estado para igualar la dignidad humana. Por ejemplo, los medicamentos, que es lo que está pasando ahora. Tenemos a esa parte tan necesaria de nuestra sociedad, que son las personas adultas mayores, que tienen necesidades médicas y los dejaron en desamparo. Y esos medicamentos son justamente fruto de la ciencia, y les corresponde a ellos también, porque por muchos años trabajaron o hicieron este país. Esa postulación está fundada en nuestra Constitución Nacional y en la larga tradición filosófico-humanista argentina, incluyendo la doctrina social de la Iglesia, y que es demonizada por Milei, por este asaltante de nuestra Argentina. La simple propiedad, riqueza y el poder extranjero bastan para fundar cualquier decisión que hambree o enferme a nuestra población. Eso es lo que hace Milei. Y bueno, vamos a ir un poquito a una historia que les quiero contar, estas historias de actualidad que tienen que ver con lo que uno está viendo en la calle. Y se llama suciedad. Suciedad. Como en todos los veranos calurosos, cada tanto llueve y esa lluvia puede generar un clima vaporoso, cálido y húmedo, aún más insoportable que el calor mismo, o quizás con algo de piedad, en manos de los elementos, el viento aplaque la furia estival, produciendo un descenso en el termómetro, un alivio corto y momentáneo. Ya en la antigua Roma, con instalaciones sanitarias rudimentarias respecto de las urbes actuales, se mencionaba el hedor, la fetidez, la pestilencia, la peste de la ciudad bajo el calor veraniego. Una ciudad no es ni más ni menos que un gran amontonamiento de miles de personas, a veces cientos de miles o millones, consumiendo, evacuando y dependiendo del suministro de agua y el retiro de las aguas servidas para la higiene. En esa base, mucho no han cambiado las realidades urbanas. Si no funcionan los servicios públicos que retiran residuos por distintas vías, si no hay suministro de agua para la limpieza, el sol y su calor hacen de la suya. Buenos Aires no escapa a las consideraciones vertidas. Hace unos días, caminando por una amplia plaza porteña, pasé junto a una mujer, no junto, era como a 3 metros, de una mujer, que estaba envuelta en muchos trapos y una especie de abrigo por encima. Su cabello no tenía
un peinado, era una pegatina de mugre, la misma que cubría todo el cuerpo de esta compatriota. Era sin lugar a dudas una mujer en situación de calle. Pensar que los estándares sociales colocan sobre las damas la obligación de una pureza extrema, que tradicionalmente debía coincidir con idéntica condición espiritual. En el pasado, una candidez pristina se proyectaba como imagen de las pieles delicadas, limpias y perfumadas. Seamos honestos, antes del siglo XIX, con más perfume que otra cosa. Pero la pulcritud en la representación de la mujer era su presentación en sociedad. Hoy en día, diversos modos de higiene y distintas prácticas son cuasi obligatorias de la supuesta belleza femenina. Y es por ello que en algunos círculos se considera como imperdonable la falta de aseo femenino, como si el lavado y el tufo masculino fueran aceptables. Estas situaciones están a años luz de la compatriota en situación de calle. Por razones de mi itinerario pasé a unos 3 metros de ella mientras acomodaba sus humildísimas pertenencias y los harapos que vestía. La fetidez era casi insoportable. El olor semejaba al que produciría una nube compuesta solo de basura en descomposición. Y sin embargo era una compatriota, una prójima, un cuerpo viviente y sufriente, tratando de prolongar su existencia. Mugre sobre su piel, mugre en su cara, mugre en todas las salidas de sus órganos, algo lastimoso, y que quizás muchos de ustedes se pregunten por qué les vengo con esta crónica de la realidad. Porque lo vi, porque lo presencié, y no solo en un barrio, personas que viven en la mugre, en la suciedad, en la porquería, pero que son el resultado material de la inmundicia en la mente o el alma de quienes, detentando el poder público y disponiendo de millones que podrían dedicarse a la limpieza de esa carne que comparte nuestra corporidad, pero que no solo está ausente en el interés del actual gobierno, sino que éste lo considera necesario, ese sufrimiento, esa pobreza, esa mugre, para el progreso de unos pocos. Si confundimos exceso como opulencia, podemos decir que estos son los que ellos eligen, los opulentos. Mientras tanto se confirma una vieja observación: para hundir una persona en la miseria absoluta, basta con quitarle el modo de subsistencia digna, su sueldo. Pero si alguna vez quisiéramos reintegrarla en su bienestar, eso sale millones. Por eso el daño que está haciendo el malvado de Milei, sus socios, secuaces, colaboracionistas y amos es terrible y destructivo, y nos enseña que la suciedad material se remueve con agua y jabón, pero la suciedad del alma, como la de los libertarios y sus consignas de muerte, no se sacan con nada. Y esta es la lucha que llevamos adelante nosotros. Nosotros que creemos en nuestro país, lo amamos a nuestro pueblo, por eso somos patriotas, ustedes son patriotas. Y Milei, su runfla, horda, colaboracionistas, secuaces, amos, son traidores y los vamos a vencer.